Bienvenidos a las anomalías navideñas. Hoy, exploramos las fallas en la matriz del día más planeado del año, las cosas más extrañas que han pasado en Navidad. Porque, seamos sinceros, la Navidad es un imán para lo insólito, y estas historias reales y curiosas lo demuestran. La electricidad es el alma invisible de la Navidad moderna. Alimenta el árbol, mantiene el pavo caliente y carga nuestros dispositivos. La idea de un corte de luz en Nochebuena parece un cliché de película, pero para miles de personas, ha sido una realidad fría y paralizante. Nuestro primer ejemplo nos lleva a la gran tormenta de hielo de 1998, que azotó Quebec, Ontario y Nueva Inglaterra. Esta no fue una nevada cualquiera, sino una lluvia helada implacable que cubrió todo, desde cables hasta árboles, con capas de hielo que pesaban toneladas. Imaginen el escenario: la infraestructura eléctrica colapsó por completo. Millones de personas se quedaron sin calefacción, sin agua y sin luces, en temperaturas bajo cero. Pero lo extraño no fue el desastre natural en sí, sino cómo transformó la Navidad. Las familias, atrapadas en sus casas congeladas, tuvieron que evacuar y refugiarse en centros comunitarios. La cena de Navidad se convirtió en un plato de emergencia compartido con 100 extraños. En un pueblo de Vermont, la comunidad se organizó de una forma increíble. Un granjero, con su tractor, se convirtió en el taxi de emergencia, llevando a familias a la escuela local, que tenía una vieja chimenea de leña. La escuela se convirtió en un pesebre moderno. El alcalde leyó Cuento de Navidad a la luz de las linternas de camping. Esta Navidad no tuvo regalos caros, sino calor humano. La anécdota cuenta que muchos de los niños no recuerdan la falta de regalos, sino la aventura de dormir en el gimnasio con otros niños, bajo el manto protector de la comunidad. Nuestro segundo caso es más breve y se centra en una coincidencia casi mágica. Ocurrió en Sydney, Australia, durante una Nochebuena de mediados de los años 80. Un barrio residencial costero sufrió un fallo eléctrico a las 11:30 de la noche, justo cuando las familias se preparaban para la medianoche. Las calles se sumieron en una oscuridad total. Pero aquí viene lo extraño. Exactamente a la medianoche, al sonar las campanas de la iglesia de la colina, todas las luces del barrio se encendieron de golpe. No gradualmente, sino con un pop sincronizado con la última campanada. La compañía eléctrica nunca encontró una razón lógica. No fue una reparación a tiempo, el equipo de emergencia estaba aún en camino. Fue como si la propia Nochebuena, con su simbolismo de luz, hubiera decidido que era hora de que las bombillas volvieran a brillar. Los residentes lo recuerdan como el milagro eléctrico. En resumen, los apagones navideños despojan la festividad de sus adornos materiales y nos obligan a depender de lo único que no se puede cortar, la conexión humana. Ahora hablemos de correspondencia anómala. La carta a Santa Claus es un documento de fe, esperanza y deseo. Pero entre los millones de cartas, a veces se cuelan peticiones que son profunda, extraña y conmovedoramente humanas. Una carta anónima, encontrada en la oficina de correos de Toronto, se hizo viral entre los voluntarios. Estaba escrita por un niño, y decía: «Querido Santa, este año no necesito el camión de bomberos. El abuelo se ha vuelto muy silencioso desde que la abuela se fue. ¿Puedes, por favor, traerle un regalo que le haga recordar cómo hacer su risa fuerte otra vez?» Esta carta era una súplica por el bienestar emocional de un ser querido. Los voluntarios, conmovidos, no podían conseguir una risa fuerte, pero se movilizaron de una manera increíble. Contactaron a un músico local, de forma anónima, le enviaron al abuelo un viejo violín restaurado, con una nota que decía: «Para desempolvar viejas melodías y quizá un par de risas». Un mes después, recibieron una nota de agradecimiento. El abuelo, que había tocado el violín de joven, había llorado y había empezado a practicar. La madre concluyó: «La risa no es fuerte todavía, pero canta. Y eso es un milagro». La carta a Santa se había convertido en un conducto para la terapia improvisada. Otro caso ocurrió en Denver, Colorado. Un cartero encontró una carta que contenía, no una lista de juguetes, sino un complejo mapa dibujado a mano. En el reverso, una nota decía: «Si eres real, Santa, no necesito regalos. Necesito un desafío. La llave está en el cofre del pirata. El cofre está donde el león mira la luna. Si encuentras esto antes de que amanezca, entonces eres de verdad. Si no, solo eres mi tío otra vez». El cartero, intrigado, decidió seguir el juego. Reconoció el león como una estatua en el parque local. Al día siguiente, encontró una pequeña caja de madera,
el cofre del pirata, enterrada cerca. Dentro había una nota del tío del niño: felicidades, Santa. Sabía que tenías lo necesario. Ahora devuélvelo al buzón y trae la Xbox. Resultó ser un elaborado juego navideño que la carta había desviado accidentalmente al sistema postal. El cartero devolvió el cofre al buzón correcto con una nota propia. Fue una extraña colaboración entre la magia infantil, la travesura familiar y un cartero con espíritu navideño. A veces, las cartas dirigidas a un mito, interceptadas por la burocracia, se convierten en conductos directos para la validación humana o el juego. Ahora, ¿qué sucede cuando un error en la logística convierte un objeto trivial en el catalizador de un cambio de vida? A veces, el regalo equivocado es, paradójicamente, el más acertado. Imaginen esto: la familia Pérez y la familia Smith intercambian paquetes por error en el centro de distribución. La abuela Pérez, en Nueva York, recibió por error una antigua cámara reflex Minolta y un libro de astronomía, destinado a la hija de los Smith. La hija Smith, por su parte, recibió unos manteles de lino. Lo extraño es lo que ocurrió después. La abuela Pérez, que había sido fotógrafa aficionada en su juventud, se reenganchó por completo a la fotografía analógica. El señor Smith, al enterarse del error, decidió no pedir su cámara de vuelta. En cambio, le envió un paquete de película fotográfica a la abuela, con una nota que decía: el universo quería que usted la tuviera. Siga creando. La abuela Pérez tuvo una Navidad que le dio un segundo propósito de vida, todo gracias a una cámara que nunca debió haber recibido. El regalo incorrecto se convirtió en una vocación revitalizada. En una historia similar, Michael, un adolescente, quería una guitarra eléctrica para Navidad, pero sus padres le dieron un viejo banjo de segunda mano. La frustración fue épica. Michael tiró el banjo debajo de su cama y lo ignoró. Un día, por pura irritación, lo sacó. Decidió que, si sus padres le habían dado esa cosa, al menos la tocaría lo suficientemente mal como para vengarse con el ruido. Pero lo que no sabía es que, mientras practicaba para hacer ruido, se enamoró del sonido rústico y alegre del instrumento. Michael no se convirtió en un guitarrista de rock, sino en un músico de bluegrass y folk. Viajó por el país y se convirtió en un respetado músico de sesión. Años después, en una entrevista, dijo: fue un regalo de Navidad diseñado para irritarme. Pero falló en su misión de ser un mal regalo, y en su lugar, me dio una vida. El banjo era un no a su deseo, que lo obligó a descubrir un sí a su destino. Los regalos que cambian la vida a menudo son los que rompen nuestras expectativas. Finalmente, hablemos de la matemática del destino. La Nochebuena es el punto máximo de densidad social. Millones de personas en tránsito. Es cuando la probabilidad de una coincidencia improbable se dispara. Esta historia tiene lugar en el Aeropuerto Internacional de Dublín, la tarde del 24 de diciembre. El tráfico aéreo es caótico. Tenemos a Clara, volando de Nueva York a Roma, y a Liam, volando de Londres a Toronto. Sus vuelos fueron desviados a Dublín por la niebla. Liam tenía un regalo envuelto, un anillo de compromiso. Clara tenía un regalo envuelto exactamente igual, un reloj. En un momento de confusión, Clara accidentalmente agarró la bolsa de Liam. Clara solo notó el error horas después, ya en el avión, al ver que la etiqueta era para un tal Daniel, y no para su Mateo. Al abrir la caja por curiosidad, encuentra un anillo. Liam, por su parte, ya en Toronto, abre el regalo y encuentra un reloj. La coincidencia no termina ahí. Ambos contactaron a la aerolínea. Resultó que Clara y Liam habían asistido a la misma universidad en Londres y tenían amigos en común. El destino forzó a dos personas a intercambiar los símbolos de sus futuros románticos. Nuestra última historia nos lleva a la víspera de Navidad de 1945, en un pequeño hospital de posguerra en Londres. Una enfermera recibió una llamada de un hombre mayor que buscaba desesperadamente a su hijo, desaparecido en acción en Italia. La enfermera le dijo que solo tenían un herido desconocido rescatado de un naufragio, que estaba en coma. Pero por una razón que nunca supo explicar, la enfermera le preguntó al hombre: «Señor, ¿cómo se llamaba su hijo de niño?» «Su apodo». El hombre respondió: «Le decíamos Rojo, por el color de su cabello». La enfermera fue a revisar los efectos personales del paciente en coma y encontró una pequeña estatuilla de madera, un juguete de la infancia. Grabado en la base, estaba escrito en cursiva: Rojo. El hombre fue llamado de vuelta. Gracias a esa estatuilla, el padre y el hijo se reunieron en el hospital la mañana de Navidad.
La coincidencia no es solo el objeto, sino la intuición de la enfermera para preguntar por un apodo, una pieza de información aleatoria que conectó a un padre devastado y un hijo sin identidad. Estas historias son el resultado de la presión, la emoción y la logística masiva que se concentra en estas fechas. Es la vida real, rompiendo el guión, para recordarnos que el caos es, a veces, la fuente de las mejores historias. Gracias por acompañarnos. Si te gustaron estas anomalías navideñas, dale a like y suscríbete para más. Felices fiestas.